El pequeño y barato restaurante en el lado sur de Chicago tenía exactamente una regla no escrita. Nadie entraba después de la medianoche, excepto las cucarachas y los borrachos que habían perdido el rumbo. Maeve Calloway lo sabía. Había trabajado el turno de noche en el restaurante Rosie's durante 2 años. Era tiempo suficiente para entender que después de las 12, el mundo más allá de la puerta de aluminio oxidado no pertenecía a la gente decente. Esa noche, el reloj de la pared marcaba la 1:47 de la madrugada. La parrilla estaba apagada. El mostrador había sido limpiado. Maeve estaba agachada, fregando una mancha de grasa rebelde en el suelo de baldosas. La misma mancha que había fregado cada noche durante 2 años y que nunca había logrado quitar del todo. Como todo lo demás en su vida, siempre dejaba una mancha que no tenía suficiente dinero para reemplazar. Cuando la puerta trasera de la cocina se abrió de golpe, no fue el viento. El viento no se estrella contra estantes de ollas y sartenes. El viento no trae el olor a sangre. El estruendo del metal rompiendo el silencio fue duro y violento. Una sartén de hierro fundido cayó al suelo. Una olla de aluminio rodó en círculos. Y en medio de los restos de acero barato, un hombre se desplomó. Su espalda se estrelló contra el refrigerador industrial con un golpe sordo que hizo temblar todo. Maeve se quedó helada. Su mano todavía aferraba el trapo, una rodilla aún apoyada en el suelo. 3 segundos. 3 segundos para asimilar la escena. Y lo que vio no se parecía a nada para lo que se hubiera preparado. El hombre llevaba un traje negro, del tipo que Maeve reconoció al instante. No porque supiera de moda, sino porque había planchado suficientes camisas en una tintorería a los 19 años. Sabía distinguir entre una tela cara hecha a medida y la ropa de una tienda por departamentos. Este traje era del primer tipo. Valía 3 meses de alquiler en el miserable apartamento que llamaba hogar, pero estaba rasgado en el hombro izquierdo. Y debajo, la camisa blanca estaba empapada con una mancha de color rojo oscuro que se extendía desde su abdomen. Lenta, constante, pacientemente, como si la muerte tuviera toda la noche para esperar. Zapatos de cuero pulido cubiertos de barro, el pelo negro despeinado, húmedo de sudor y sangre, un rostro magullado, y a lo largo del lado izquierdo de su mandíbula, una cicatriz larga y antigua, del tipo que no proviene de un accidente, sino de alguien que quiso dejarla allí. Parecía que lo habían arrastrado por el infierno con un traje de $10,000, pero eran sus ojos. Sus ojos fueron lo que impidió que Maeve saliera corriendo. Gris plateado, fríos y absurdamente alertas. No eran los ojos de un hombre desangrándose al borde de la muerte. Sin miedo, sin súplicas. Eran los ojos de alguien que calculaba, recorriendo su figura, la cocina, las salidas, cada objeto al alcance que pudiera usarse como arma. Todo en menos de 3 segundos. Entonces esa mirada se detuvo en ella. No porque fuera hermosa, ni porque destacara, sino porque era la única variable en la habitación que él no había terminado de evaluar. La mayoría de los hombres apuñalados y abandonados en el suelo de una cocina gemirían o suplicarían. Este no. Estaba sentado apoyado en el refrigerador. Una mano presionaba su abdomen y la otra estaba plana sobre la baldosa. No para apoyarse, sino para estar listo para levantarse en cualquier segundo. Como si el sucio suelo del restaurante Rosie's fuera su sala de juntas, y él solo estuviera tomando asiento antes de su próxima decisión. Maeve se puso de pie. Lentamente, su mano alcanzó la sartén de hierro fundido en el suelo. Era lo más pesado a su alcance. Lo único entre ella y un extraño empapado en sangre en la cocina a casi las 2 de la madrugada. «Si viniste a robar el lugar», dijo ella, con la voz más firme de lo que esperaba. Quizás porque estaba demasiado cansada para tener miedo. O quizás porque había vivido en el lado sur el tiempo suficiente para saber que el miedo no ayudaba a nadie. Elegiste el restaurante equivocado. La caja fuerte tiene $40 y te romperé el cráneo antes de que la abras. El hombre la miró. Luego miró la sartén. Y ese fue el momento en que Maeve entendió que la noche no iba a terminar como cualquier otra. La comisura de su boca se levantó ligeramente.
No era una sonrisa. No había nada cálido en ella. Era el reflejo de un hombre acostumbrado a ser amenazado con cosas mucho más peligrosas que una sartén de hierro, y que encontraba esta situación casi divertida. No estoy robando, dijo, con voz áspera y profunda. El tipo de voz que parecía haber nacido para dar órdenes, no explicaciones. Solo no abras la puerta de entrada. Justo en ese momento, un coche pasó por fuera. No era el sonido de un coche cualquiera pasando después de la medianoche. Era el sonido de un coche moviéndose lentamente, revisando cada callejón uno por uno. Los faros barrieron el cristal de la ventana. Una luz blanca y fría cortó la cocina como una cuchilla. El instinto hizo que Maeve apagara las luces antes de que su mente pudiera ordenárselo. En la oscuridad repentina, escuchó tres cosas con perfecta claridad. Su respiración pesada, el sonido de la sangre goteando sobre la baldosa. Gota, 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 constante como un reloj en cuenta regresiva, y los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. El coche siguió adelante. El motor se desvaneció en la distancia y luego desapareció. Silencio. Maeve volvió a encender las luces. La bombilla fluorescente parpadeó 2 veces y luego se estabilizó, revelando toda la escena. Sangre por las baldosas del suelo, el suelo que acababa de fregar, ollas y sartenes esparcidas por todas partes, y el hombre palideciendo justo frente a ella. La herida en su abdomen se veía más claramente ahora que la chaqueta del traje se había abierto. No era un corte al azar, era una puñalada profunda, deliberada y precisa. Alguien había intentado matarlo y casi lo había logrado. Podía llamar al 911. Eso es lo que haría una persona normal. Podía cerrar la puerta de la cocina, salir corriendo por la entrada y dejar que este hombre se convirtiera en el problema de la policía o de la morgue. Nadie podría culparla por eso. Pero Maeve miró la puñalada en su abdomen, y su mano, la misma mano que había cosido el desgarro en la espalda de Bree, con una aguja de coser normal. Fue cuando su hermana pequeña tenía 12 años, y un grupo de chicos en la escuela le rasgó la camisa para reírse de las cicatrices de quemaduras. La misma mano que había cosido su propio brazo después de que un cristal roto la cortara en la lavandería. La misma mano que estaba familiarizada con la sangre, las agujas y el dolor mucho antes de esta noche. Esa mano buscó automáticamente el botiquín de primeros auxilios barato debajo del mostrador. Antes de que su mente tomara la decisión, se arrodilló a su lado, más cerca, lo suficientemente cerca como para ver esos ojos gris plateado abrirse de par en par. No por el dolor, sino por la sorpresa, como si en todos los escenarios que había calculado al escanear la cocina, una chica delgada, con un delantal manchado arrodillada a su lado para curar su herida, nunca hubiera estado en la lista. «Me debes las gracias», dijo Maeve, abriendo el botiquín, «y dinero por fregar el suelo». Él la miró, no como antes, cuando medía una amenaza, sino como un hombre que intenta entender algo completamente fuera de su capacidad de análisis, larga y silenciosamente. Luego habló, con voz áspera pero clara, y esas dos palabras sonaron pesadas, como si su boca nunca hubiera aprendido a decirlas. De acuerdo, la herida era demasiado profunda para un botiquín de $10. Necesitaba quedarse quieto al menos una noche. En un lugar limpio, cálido y lo suficientemente oculto para que los coches que patrullaban las calles no lo encontraran. Maeve miró por la ventana de la cocina. Eran casi las 2 de la madrugada. Había empezado a nevar. Su apartamento estaba a 4 cuadras al norte, en un cuarto piso sin ascensor. Y este fue el momento en que Maeve Calloway, de 27 años, hundida en deudas, cansada hasta los huesos, hizo la cosa más estúpida en una vida llena de decisiones estúpidas. Ella lo ayudó a ponerse de pie. O más bien, lo intentó, porque él pesaba el doble que ella y era casi una cabeza más alto. Su hombro se apoyó en el de ella, su brazo rodeaba su espalda. Su sangre empapó su delantal, su camisa, cálida y húmeda contra su piel. Salieron tambaleándose por la puerta trasera, hacia el callejón y hacia la nieve. En el camino, mientras lo ayudaba a cruzar un charco de agua helada,
Su mano rozó algo duro y frío en el bolsillo interior de su chaqueta, una forma que reconoció al instante. Una pistola. Maeve no se detuvo, no preguntó, no cambió de opinión. Solo apretó más su agarre alrededor de su espalda y siguió arrastrándolo por la nieve. 4 cuadras, 4 tramos de escaleras, un hombre sangrando que la doblaba en tamaño. Cuando Maeve finalmente lo dejó en el suelo de su apartamento del cuarto piso, entre tablas de madera gastadas, muebles de segunda mano y cortinas que ella misma había cosido, casi se derrumbó a su lado. Le dolía el hombro, le temblaban las manos, y la sangre de un extraño la manchaba desde el cuello hasta la cintura. Lo miró, tirado en su suelo, con los ojos cerrados y la respiración superficial. El traje negro rasgado sobre las baratas tablas de madera. La imagen era tan absurda que casi era divertida, como si alguien hubiera metido un cuadro de $1.000.000 en un marco de plástico de un mercadillo. Luego registró los bolsillos de su chaqueta. La pistola. La apartó con la mano firme, lo que podría haber sido lo más sorprendente de toda la noche. Una navaja automática, con la hoja todavía pegajosa de sangre, sin saber de quién era, y un anillo de plata en su dedo anular, grabado con la letra K en un estilo antiguo. La artesanía era tan fina que Maeve supo que no era una joya corriente. Era una marca, un símbolo, algo que pertenecía a un mundo del que no sabía nada. Sin cartera, sin identificación, sin nombre. Nada excepto una pistola, un cuchillo y una sola letra. Maeve se dejó caer a su lado, con la espalda contra el costado de la cama. Miraba fijamente al hombre inconsciente en su suelo. Fuera de la ventana, la nieve caía con más fuerza. Dentro del apartamento, su sangre se extendía lentamente por la madera. Y Maeve Calloway comprendió. El hombre que acababa de arrastrar a casa a través de 4 cuadras, subiendo 4 pisos en medio de una noche nevada, no era una víctima, no era un borracho que había perdido el rumbo, no era nada para lo que la regla no escrita del restaurante Rosie's la hubiera preparado. Este hombre era algo mucho más peligroso, y ella acababa de traerlo a casa. Si quieres saber qué descubre Maeve cuando este hombre despierte y por qué no huye cuando tiene la oportunidad, dale a me gusta y comparte este video para que otras personas también puedan escucharlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque esto es solo el principio. Maeve no durmió esa noche. Se sentó en el suelo con la espalda contra el marco de la cama. Miraba al hombre inconsciente a menos de 2 pasos de distancia y se preguntaba qué demonios estaba haciendo. La pistola estaba en el cajón de la cómoda, debajo de un montón de suéteres viejos. La navaja automática la había lavado y dejado en el estante de la cocina junto a un rollo de cinta adhesiva. El anillo de plata grabado con la letra K seguía en su dedo porque no se atrevía a quitárselo. Tenía miedo de despertar algo que no estaba lista para enfrentar. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de blanco como si quisiera ocultar todo rastro de esta noche, incluida la mancha de sangre que había limpiado de la escalera, pero que sabía con certeza que no se había quitado del todo. La herida en su abdomen necesitaba puntos. El botiquín de $10 no tenía hilo quirúrgico, ni aguja curva. Nada excepto unas pocas vendas adhesivas y un tubo de pomada que había caducado el verano pasado. Pero Maeve tenía una aguja de coser e hilo de cortina. Hilo grueso, del que había comprado en una tienda de segunda mano por $2 el carrete para remendar la cortina deshilachada de su habitación. También tenía media botella de vodka barato en el armario de la cocina, del que había comprado para mezclar con jugo de naranja en las noches que no podía dormir, pero que nunca había abierto. La abrió esta noche, no para beber. Maeve se lavó las manos 3 veces con jabón para platos. Sostuvo la aguja de coser sobre la llama de la estufa de gas hasta que la punta se puso al rojo vivo. Vertió vodka sobre la herida, y él se sacudió en su delirio. Su mano se disparó para agarrar su muñeca con una fuerza tan grande que casi gritó, pero sus ojos permanecieron cerrados. Todavía estaba perdido en la fiebre. Ella le apartó la mano, suave pero firme, y comenzó a coser. La aguja atravesó la piel. El hilo de cortina juntó los bordes de la herida.
Sus manos no temblaban. Eran las mismas manos que habían cosido el desgarro en la espalda de Bree cuando su hermana tenía 12 años. Las mismas manos que habían cosido su propio brazo en la lavandería. Estaban tan acostumbradas a la sensación de una aguja pasando por carne viva que se había vuelto casi normal. 7 puntos, desiguales, pero seguros. Limpió la sangre, le puso una gasa, la sujetó con cinta adhesiva. Luego volvió a su antiguo lugar en el suelo y esperó. Deliró durante las siguientes 3 horas, fiebre alta, sudor empapándolo, su cuerpo caliente como carbón ardiente. Y hablaba en su delirio. No el balbuceo sin sentido de un hombre febril común. Eran órdenes. Dile a Connors que retire el envío antes del viernes. Nadie sale del edificio. No me importa la razón. Me importa el resultado. Su voz en la fiebre no se parecía en nada a la voz áspera que tenía en la cocina del restaurante. Era aguda, fría, acostumbrada a mandar, acostumbrada a ser obedecida. La voz de un hombre que tenía poder sobre muchas vidas. Maeve se sentó a escuchar, con ambos brazos alrededor de sus rodillas, tratando de no pensar en lo que significaban esas palabras. La mañana llegó con una débil luz solar que se colaba por las cortinas. Él se despertó, y su primera reacción no fue mirar la herida en su abdomen. No fue preguntar dónde estaba. Sus ojos se abrieron y recorrieron la habitación en exactamente 3 segundos. La ventana, la puerta, el cuchillo de cocina en el estante, la distancia desde donde yacía hasta cada posible salida. Solo entonces miró a Maeve. ¿Quién más aparte de ti sabe que estoy aquí? No era una pregunta, era una orden que exigía una respuesta. Nadie, dijo Maeve sin levantarse, sin acercarse. ¿Quién me trajo aquí? Yo, sola, 4 cuadras, 4 tramos de escaleras. Pesas el doble que yo, por si te lo preguntabas. Él no dijo nada. Su mirada bajó a su abdomen, observando los puntos toscos hechos con hilo de cortina, el vendaje casero, la cinta de papel. Luego la miró de nuevo. ¿Con qué me cosiste? Una aguja de cortina, hilo de $2 el carrete, vodka barato en lugar de alcohol para frotar. Ella inclinó la cabeza. ¿Tienes alguna queja? Y por primera vez desde que se había estrellado en la cocina de su restaurante, Maeve vio algo cambiar en ese rostro. No una sonrisa, no suavidad, solo una pausa. Como si la máquina de cálculo constante en su mente se hubiera topado con una ecuación sin respuesta familiar. Una chica delgada y agotada, hundida en deudas, había arrastrado a casa a un extraño sangrando. Le había cosido el abdomen con esas suturas improvisadas y pesadas, y se había quedado despierta toda la noche cuidándolo. No porque temiera que muriera, sino porque temía que la fiebre le provocara convulsiones y ella no supiera qué hacer. Había conocido a muchos tipos de personas en su vida, personas que le temían, personas que querían algo de él, personas que querían matarlo, pero nunca de este tipo. Gracias, dijo. 2 palabras, pesadas y torpes, como si se le hubieran atascado en la garganta y tuvieran que ser forzadas por el esfuerzo en lugar de la costumbre. Maeve lo miró. «Me debes más que un gracias», dijo ella. «Me debes media botella de vodka, un carrete de hilo utilitario y una noche de sueño». Ray no se fue, no porque no quisiera, sino porque no podía. Maeve lo entendió por la forma en que se paraba junto a la ventana cada vez que un coche reducía la velocidad en la calle de afuera. Sus ojos se entrecerraban, todo su cuerpo cambiaba a ese estado de preparación que había reconocido desde la primera noche. El tipo de preparación que pertenecía a un hombre acostumbrado a ser casado. Al segundo día, intentó levantarse y caminar, y los puntos comenzaron a sangrar de nuevo. Al tercer día podía moverse sin hacer una mueca de dolor, pero todavía no se acercaba a la puerta. No hablaron de ello. Nadie dijo, deberías quedarte, o me iré cuando pueda. Simplemente sucedió. Como 2 extraños varados en el mismo barco en el mar, sin remos entre ellos. Maeve todavía trabajaba el turno de noche en Rosie's. De 6 de la tarde a 2 de la mañana, 6 días a la semana. Le pagaban por hora con propinas que los clientes del lado sur rara vez dejaban.
Salía de casa cuando todavía había luz en el cielo y volvía cuando la ciudad dormía. Y cada vez que abría la puerta del apartamento, encontraba que algo más había cambiado. Al segundo día, los zapatos que siempre tiraba descuidadamente junto a la puerta estaban alineados ordenadamente. Al tercer día, el grifo de la cocina que había estado goteando durante 4 meses de repente se detuvo. Al cuarto día, abrió el armario de la cocina y se quedó quieta. Todo había cambiado. Tazas ordenadas por tamaño de izquierda a derecha, platos apilados por diámetro, especias alineadas por frecuencia de uso, la sal y la pimienta al frente. El frasco de canela que casi nunca tocaba, empujado a la esquina más lejana. La caja de cereal acostada en lugar de vertical para ahorrar espacio. Maeve se quedó allí mirando la extraña cocina dentro de su propia casa. Luego se volvió hacia Ree, sentado en el sofá tan tranquilo como si no acabara de reestructurar todo el sistema operativo de una cocina de 6 metros. «Organizaste mi cocina», dijo ella. No era una pregunta. «Le faltaba un sistema», respondió Ree, sin apartar la vista del libro que ella guardaba en el estante. «Una copia gastada de Ratones y Hombres. He usado esa cocina durante 2 años. 2 años sin un sistema». Maeve quería molestarse, pero no podía porque él tenía razón. La cocina estaba más ordenada ahora, más limpia. Y por primera vez, abrió un cajón sin tener que rebuscar durante 10 minutos para encontrar el abrelatas. No le dio las gracias. Él no necesitaba oírlo. Esto no era amabilidad. Era el instinto de control de un hombre acostumbrado a controlarlo todo. Y cuando estaba atrapado en un apartamento de 35 metros sin nada que pudiera controlar, controlaba lo único disponible para él: la cocina. Maeve lo entendió, pero no lo dijo en voz alta. Había cosas que elegía no decir. Tommy pasó el jueves por la noche. 10 años, pelo rizado, grandes ojos marrones. Una camiseta demasiado grande y vaqueros rotos en las rodillas, no por moda, sino porque no tenía otro par. El niño vivía con su madre en el tercer piso, la señora Deirdre, una enfermera de noche en el hospital del condado. Y cada vez que su madre iba a trabajar, Tommy subía al apartamento de Maeve para cenar y dormía en su sofá hasta que su madre volvía a casa a las 6 de la mañana. Maeve preparó macarrones con queso de caja para Tommy. Su propia cena fue agua y medio paquete de galletas saladas que guardaba escondidas en el cajón para que Ree no las viera, aunque sospechaba que él lo veía todo. Apartó los macarrones sobrantes para que Tommy se los llevara a casa para el almuerzo del día siguiente. En su refrigerador solo le quedaban 3 huevos, un cartón de leche a punto de caducar y demasiado orgullo para admitir que tenía hambre. Tommy miró a Ree sentado en la esquina de la sala de estar con la curiosidad intrépida que solo tienen los niños. «¿Eres el novio de Maeve?», preguntó, con la boca llena de macarrones. «No», dijo Maeve rápidamente. «Él es...» Se detuvo. ¿Qué era él? ¿Un extraño apuñalado que había arrastrado a casa? ¿Un hombre que llevaba una pistola en el bolsillo de su chaqueta? ¿El que había reorganizado su cocina con precisión militar? «Un amigo», dijo finalmente, y la palabra se sintió a la vez demasiado pequeña y demasiado grande. Tommy aceptó la respuesta con la fácil indiferencia de un niño de 10 años y volvió a comer. Ree no dijo una sola palabra durante la cena. Se sentó quieto, con el libro boca abajo en su regazo. Ojos grises observando a Maeve repartir comida que no tenía para el hijo de un vecino que no era suyo. Viéndola beber agua en lugar de cenar. Viéndola sonreír a Tommy y preguntarle por la escuela mientras su estómago estaba vacío. Maeve nunca captó esa mirada. Pero si lo hubiera hecho, habría visto algo que el propio Ree Kensington no se daba cuenta de que estaba sintiendo. Algo peligrosamente cercano al asombro, del tipo reservado para cosas que nunca había encontrado en su mundo, donde la gente solo daba cuando tenía de más, nunca cuando no tenía nada. Maeve llegó a casa más tarde de lo habitual esa noche, a las 2:45 en lugar de a las 2. Abrió la puerta lo más silenciosamente que pudo, esperando que Ree ya se hubiera dormido. Pero él estaba de pie junto a la ventana mirando hacia afuera y se giró en el momento en que escuchó la cerradura. Ella no sabía cuánto tiempo había estado allí de pie. No preguntó.
Todo lo que quería era una ducha y dormir y olvidar esa noche. Pero Ree lo vio antes de que pudiera ocultarlo. Su muñeca izquierda, la que había mantenido cubierta todo el camino a casa bajándose la manga, tenía un moretón con la forma de 5 dedos. Claro, distinto, imposible de confundir. Alguien le había agarrado la muñeca y apretado. Maeve vio el momento exacto en que Ray lo notó. Sus ojos estaban en ella, se deslizaron hacia su mano, se detuvieron en el moretón y cambiaron. No se oscurecieron de la manera habitual. Se apagaron, como si alguien hubiera desconectado todo detrás de esos dos ojos y dejado solo una cosa. Fría, inmóvil y muy, muy peligrosa. ¿Quién? Dijo, una palabra. No una pregunta, una exigencia. Nadie, dijo Maeve, bajándose la manga de nuevo. Solo Polk, el gerente. Es un parásito que se encarga de cobros de bajo nivel para el vecindario. Había estado bebiendo y me agarró la mano cuando me negué a quedarme a limpiar más. Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo, repitió Ree, con una voz tan plana que a Maeve se le erizó el vello de la nuca. ¿Cuál es su nombre? Ree, no, dijo Maeve, y esta vez lo miró directamente a los ojos. No necesito que arregles mis problemas. Ya te lo dije. Se quedaron allí mirándose a través de la pequeña habitación, y el aire entre ellos se sentía tan pesado que Maeve casi podía oírlo. Entonces Ree asintió una vez y se volvió hacia la ventana. Pero Maeve sabía que no había terminado. Lo supo por la forma en que su mandíbula se tensó, exactamente como lo había hecho la tarde anterior, cuando Polk llamó a la puerta. Fue a ducharse, dejando que el agua caliente corriera sobre la muñeca magullada hasta que su piel se puso roja. Luego se cambió de ropa y salió porque esa noche era la noche de cambiar el vendaje de Ree. El tosco cierre cosido a mano necesitaba ser revisado cada 2 días. Tenía más miedo de una infección que de cualquier otra cosa en ese apartamento. Ree se sentó en el sofá y se quitó la camisa cuando ella salió con gasa y una botella de peróxido. Y esta vez, bajo la luz de la cocina, Maeve vio lo que la oscuridad había ocultado. Cicatrices. No una o dos, un mapa completo. Una larga cicatriz corría desde sus costillas izquierdas hacia su espalda, lisa y blanca, curada hacía mucho tiempo. 2 pequeñas marcas redondas en su hombro derecho, su tamaño y forma imposibles de confundir. Heridas de bala. Una línea áspera y elevada a través de su abdomen inferior. El tipo de cicatriz que deja a alguien cosido rápidamente sin un hospital. Y docenas de marcas más pequeñas esparcidas por sus brazos, pecho y espalda. Un mapa de violencia. La historia de un cuerpo tan acostumbrado a ser herido que la carne ya no se molestaba en protestar. Maeve cambió el vendaje en silencio, sus manos moviéndose ligeramente sobre cada cicatriz sin comentar. Podía sentir a Ree siguiendo cada movimiento que hacía. Podía sentir la tensión en su cuerpo cada vez que sus dedos se acercaban demasiado a la herida fresca. Luego, cuando alcanzó el rollo de cinta adhesiva, su manga se deslizó hacia atrás y el moretón se vio bajo la luz. Ree tomó su muñeca suavemente, tan suavemente que Maeve casi no sintió la presión. Sus dedos descansaron exactamente sobre el moretón, cubriendo la marca de 5 dedos dejada por otro hombre con su propia mano, como si estuviera escribiendo sobre algo, borrándolo y reemplazándolo. No hablaron. No lo necesitaron. Maeve miró su mano en su muñeca, esa mano llena de cicatrices sosteniéndola tan ligeramente como era posible, y pensó que tal vez esto era lo más cercano que este hombre conocía a mostrar preocupación, no a través de palabras, sino a través de la presencia, poniendo su mano sobre el lugar donde le dolía y quedándose allí. Esa noche, después de que Ree se durmiera en el sofá y el apartamento se sumiera en el silencio, Maeve se acostó en la cama con su viejo teléfono en la mano. La pantalla estaba rota en una esquina. Había estado pensando en esto desde la primera noche. Desde la pistola, el cuchillo, el anillo. Desde la forma en que recorría una habitación con la mirada antes de mirar a una persona. Desde las órdenes que había dado en su delirio. Desde la forma en que había reconocido exactamente qué tipo de hombre era Polk con una sola mirada. Escribió en la barra de búsqueda.
Cicatriz, mandíbula izquierda, crimen Chicago. El primer resultado fue un artículo del Chicago Tribune de hace 3 años. Una fotografía de un hombre saliendo de un edificio de cristal en el centro. Traje negro, ojos grises, una cicatriz a lo largo del lado izquierdo de su mandíbula. El titular decía, Ree Kensington y el imperio en la sombra en el corazón de Chicago. Leyó, Sindicato Kensington, tráfico de armas, lavado de dinero, usura. 12 casos sin resolver vinculados a la organización. El FBI lo había estado vigilando durante años, pero nunca había tenido pruebas suficientes. Riqueza estimada en cientos de millones. Su nombre en el inframundo, el diablo. Maeve dejó el teléfono, miró hacia la puerta del dormitorio, ligeramente abierta. Desde donde yacía podía ver parte del sofá. Los pies descalzos de Ree asomando por debajo del borde de la delgada manta. Los pies del diablo. El hombre que Chicago llamaba un diablo dormía en un viejo sofá en su ruinoso apartamento bajo una delgada manta, su abdomen unido por nada más que su humilde trabajo manual. Maeve no corrió. No cerró la puerta del dormitorio con llave. No llamó a la policía. Apagó el teléfono. Lo dejó sobre su pecho y miró fijamente el techo en la oscuridad. Había una grieta que cruzaba el yeso, una que había mirado cada noche durante 2 años. Pero esta noche se veía diferente. Todo se veía diferente una vez que supo que el hombre al otro lado de la puerta no era un extraño que había entrado sangrando en la cocina de su restaurante por casualidad. Era el hombre que había construido la máquina que trituraba su vida hasta convertirla en polvo. Y aún así, no corrió. La ventisca cayó sobre Chicago en la mañana del 8º día, como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta del invierno y se hubiera olvidado de cerrarla de nuevo. El viento gritaba a través de las grietas del viejo marco de la ventana, y la nieve caía tan espesa que Maeve ni siquiera podía ver el edificio de enfrente. A las 3 de la tarde se fue la luz. Todo el lado sur se sumió en la oscuridad, y el frío comenzó a colarse en cada apartamento como algo vivo y hambriento. Maeve llevaba 2 suéteres y todavía temblaba. Estaba buscando velas en el cajón de la cocina cuando Ree ya había abierto la puerta y salido al pasillo. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntar a dónde iba antes de que volviera con Tommy. El niño de 10 años llevaba un pijama fino, calcetines rotos en los dedos de los pies, su rostro pálido de frío. Su madre se había ido a su turno de noche al mediodía, y el apartamento del tercer piso no tenía nada más que una manta y un sistema de calefacción muerto. «Siéntate aquí», le dijo Rhea a Tommy, su voz no preguntando, no sugiriendo, ordenando. El niño se sentó de inmediato. Rhea encendió la estufa de gas. Una llama azul brotó en la oscuridad, pequeña pero constante. Y Maeve miró esa llama con un sentimiento que no podía nombrar. Algo a la vez familiar y extraño. El fuego se había llevado a sus padres. El fuego había dejado las quemaduras en la piel de Bree que 11 años no habían curado. Pero esta noche, en medio de un apartamento helado y oscuro, la llama azul de la estufa de gas era lo único que los mantenía vivos. Bree se movía en la oscuridad por instinto. Acercó el sofá a la estufa, juntó todas las mantas del apartamento y le construyó un nido a Tommy con ellas. Calentó agua e hizo té con la última bolsita de té barata del armario. Cada acción decisiva, nada desperdiciado, nada faltante. Como si hubiera guiado a la gente a través de crisis 100 veces antes. Y este apartamento de 35 metros cuadrados era solo una sala de juntas más pequeña. «Bebe», le dijo a Maeve, entregándole la taza de té, no una oferta. «Estás bastante acostumbrado a dar órdenes, ¿no es así?», dijo Maeve tomando la taza. Las palabras sonaron ligeras, pero llevaban más peso que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Porque ahora sabía a quién mandaba, sabía qué imperio respondía a esa voz, sabía cuánta gente temblaba cuando esa voz daba una orden. Ray la miró un instante más de lo habitual, luego dijo, «Es una costumbre difícil de romper». Tommy se durmió antes de las 9, acurrucado bajo las mantas en el sofá como un gato, respirando uniformemente. El apartamento se quedó en silencio, excepto por el viento que aullaba afuera
y la combustión constante de la llama de gas. Maeve encendió 2 velas más en el suelo de la cocina, del tipo blanco y barato que compraba en la tienda de $1 y guardaba para las noches de apagón. La luz amarilla de las velas se movía suavemente por las paredes, proyectando sombras suaves, y la pequeña cocina de repente parecía otro mundo, más cálido, más pequeño, más seguro. Se sentaron en el suelo de la cocina con la espalda contra los armarios, los hombros casi tocándose. Maeve sostenía la taza de té ya fría con ambas manos y miraba la llama de la vela. Tenía 16 años cuando el fuego se llevó a mis padres, dijo. No sabía por qué lo decía. Quizás porque la oscuridad facilitaba la confesión. Quizás porque la vela le recordaba otro tipo de fuego. Empezó en el primer piso, cableado viejo. Mi padre sacó a Bree por la ventana del segundo piso antes de que el techo se derrumbara. Bree se quemó más del 60% de su cuerpo. Tenía 8 años. Se detuvo y respiró hondo. Yo estaba en la escuela cuando pasó. No estaba en casa. A veces pienso que si hubiera estado en casa, las cosas habrían sido diferentes. A veces pienso que si hubiera estado en casa, yo también habría muerto. Ninguno de los dos pensamientos ayuda. Ree escuchó en silencio. No interrumpió, no dijo, entiendo o lo siento, ni ninguna de las cosas que la gente dice cuando no sabe qué más decir. Solo escuchó. Y ese silencio, extrañamente, era exactamente lo que Maeve necesitaba. He cuidado de Bree desde entonces, continuó. Dejé la escuela, hice cualquier trabajo que pude. Lavandería, restaurante, trabajos de limpieza. Las cirugías reconstructivas para Bree cuestan más que todo lo que he ganado en mi vida. Pero seguí adelante porque es Bree, porque es lo único que me queda. Silencio. La vela parpadeó. Entonces Ree habló, su voz más baja de lo habitual, casi un susurro. Nadie me ha contado nunca su historia porque quisiera compartirla. Maeve se giró para mirarlo. Solo me la cuentan porque quieren algo de mí, continuó, con los ojos grises fijos en la llama de la vela, no en ella. Dinero, poder, protección. Cada historia tiene un precio. Y Maeve entendió que esas palabras contenían una soledad más profunda que cualquier cosa que hubiera oído. Más profunda que el hambre, más profunda que la pobreza. La soledad de un hombre que lo tenía todo y nunca había tenido a nadie a su lado sin pedir algo a cambio. No pensó, no lo sopesó, no se recordó a sí misma que él era Ree Kensington, el diablo, jefe del sindicato Kensington. El hombre de cuyos 12 casos había leído en la pantalla rota de su teléfono la noche anterior. Solo se inclinó hacia él, le puso la mano en la mejilla, le giró la cara hacia la suya y lo besó. Ligeramente, lentamente. Sus labios tocaron los de él con una suavidad que no sabía que aún poseía. Ray se quedó quieto bajo su mano. 1 segundo, 2. Luego le devolvió el beso, pero no con el hambre que podría haber imaginado. Con cuidado, lento, tembloroso, como si estuviera tocando algo que temía que se rompiera si usaba demasiada fuerza. Como si él, un hombre que no temía a nada en este mundo, tuviera miedo de arruinar este momento. Fuera de la ventana, la ventisca aullaba. En la cocina, la vela ardía constantemente. Y Maeve besó al diablo con labios que sabían exactamente quién era, y aún así no se apartaron. Después del beso en la noche de la ventisca, ninguno de los dos habló de ello. Ninguno de los dos lo necesitó. Existía entre ellos, de la misma manera que esa vela había ardido en el suelo de la cocina esa noche, silencioso e imposible de ignorar. Ree se quedó. Nadie dijo, quédate, o me quedaré. Simplemente estaba allí cada vez que Maeve volvía a casa de su turno de noche. Y poco a poco, su presencia se convirtió en parte del apartamento, como la grieta en el techo o el grifo que ya no goteaba. Lo arregló todo. La bisagra del armario que había chirriado durante un año fue apretada. La cerradura suelta de la puerta principal fue reemplazada por una nueva que Maeve no tenía idea de dónde había sacado. La tubería debajo del fregadero que había goteado durante 7 meses de repente estaba seca. Y cocinaba. Eso fue lo que más inquietó a Maeve. El primer día que entró en la cocina,
Pensó que herviría pasta o freiría huevos porque eso era el límite de lo que contenía su refrigerador. Pero él miró 3 huevos, media cebolla, el paquete de queso en polvo que Tommy había dejado, y de alguna manera los convirtió en algo que hizo que Maeve se detuviera después del primer bocado porque no podía creer que hubiera salido de su cocina de 6 metros. ¿Dónde aprendiste a cocinar?, preguntó ella. Habilidad de supervivencia, respondió él. Y Maeve supo que era mentira porque ninguna habilidad de supervivencia enseña a una persona a batir huevos como una tortilla francesa o a saber exactamente cuándo el queso alcanza el punto perfecto de fusión uniforme. Esta era la habilidad de un hombre que había comido en restaurantes con estrellas Michelin con la suficiente frecuencia como para recordar la técnica. Pero no preguntó más. Había cosas que elegía no decir. En los días que siguieron, el pequeño apartamento se convirtió en un espacio donde ambos existían juntos, pero nunca se tocaban lo suficiente. Cada vez que Maeve pasaba a su lado en la estrecha cocina, su hombro rozaba su pecho y ambos se detenían por medio aliento. Cada vez que se sentaba a su lado en el sofá mientras Tommy hacía la tarea, su muslo estaba a 3 centímetros del de él y esos 3 centímetros ardían. Cada vez que le cambiaba el vendaje y sus dedos se deslizaban sobre la piel de su abdomen, sentía sus músculos tensarse bajo su mano y oía cambiar su respiración. Y tenía que apartar la cara porque temía que él viera el rubor en sus mejillas. Rhea se contenía. Maeve lo sabía. Lo veía en la forma en que retiraba la mano cada vez que se acercaba a tocarla, en la forma en que se levantaba y se alejaba del sofá cuando ella se sentaba demasiado cerca, en la forma en que sus ojos la seguían por la habitación y luego miraban a otra parte cada vez que ella se giraba. Él la deseaba. Ella lo sabía y ella lo deseaba a él. Ella también lo sabía, pero entre ellos había una verdad que solo ella conocía, que él era el diablo y su mundo la tragaría entera si entraba en él. Entonces llamó al hospital. Maeve estaba lavando los platos después de la cena cuando el teléfono vibró. Respondió, escuchó, y todo dentro de ella se derrumbó sin hacer ruido. Bree necesitaba una cirugía reconstructiva de emergencia. El último procedimiento no había tenido éxito del todo. El tejido estaba infectado, y si no se sometía a otra cirugía en 2 semanas, el riesgo de complicaciones graves sería alto. El costo, $80,000. $80,000. Maeve dejó el teléfono sobre la mesa, miró el fregadero, miró las burbujas de jabón en sus manos y lloró. No el tipo de llanto silencioso al que se había acostumbrado en 11 años de cuidar a Bree. Este era el llanto de una persona que había cargado demasiado durante demasiado tiempo y cuyo cuerpo finalmente se había negado a cargar una cosa más. Sus hombros temblaban, sus manos se aferraban al borde del fregadero, las lágrimas caían en la espuma del jabón y no podía parar aunque se mordió el labio hasta sangrar. Rhea estaba de pie en la puerta de la cocina. Ella no sabía cuánto tiempo había estado allí. No la abrazó. No dijo, todo estará bien, porque ambos sabían que eso habría sido una mentira. Solo preguntó, con voz baja y clara, ¿cuánto? Este no es tu problema, dijo Maeve entre lágrimas. ¿Cuánto, Maeve? Fue la primera vez que dijo su nombre sin ninguna otra palabra después. Solo su nombre. Y la forma en que lo dijo, con la voz que sabía que usaba para comandar un imperio, pero más suave ahora, más baja, casi suplicante, la hizo llorar más fuerte. Sacudió la cabeza, no dijo nada, no podía. Y esa noche, todas las barreras cayeron. Maeve no recordaba quién empezó. Quizás fue ella cuando tomó su mano en el sofá y no la soltó. Quizás fue él cuando le tocó la cara para secarle las lágrimas y sus dedos se quedaron en su mejilla más tiempo del necesario. Pero cuando sus bocas se encontraron por segunda vez, no fue nada como el beso en la noche de la ventisca. Fue feroz, desesperado. El olor a cera de vela quemándose en el suelo de la cocina se mezcló con el aroma de la piel, el sudor y las lágrimas aún no secas. La levantó como si no pesara nada, y ella se envolvió a su alrededor como si él fuera lo único que la impedía hundirse. Y cuando terminó, cuando yacían en la pequeña cama, en el pequeño dormitorio, con sudor, aliento y silencio entre ellos,
Maeve lo observó dormir. La luz de las velas de la cocina todavía se colaba por la rendija de la puerta, pintando sombras doradas en su rostro. La cicatriz a lo largo de su mandíbula, pestañas oscuras, labios ligeramente entreabiertos. Dormido parecía más joven, menos peligroso, casi inofensivo. Casi. Maeve pensó, sé quién eres. Leí sobre los 12 casos. Vi a Pulk temblar cuando lo miraste. Sé que tu mundo podría aplastarme y tengo más miedo de perderte que de ti. Maeve vio la camioneta negra antes de ver cualquier otra cosa. Estaba estacionada justo enfrente de su edificio, reluciente en medio del lado sur como un corte en la piel. Demasiado limpia, demasiado cara, demasiado fuera de lugar para donde estaba. 2:15 de la mañana, justo después del final de su turno de noche. A Maeve le dolían los pies y su delantal todavía olía a grasa. Se detuvo en seco en la acera y miró el vehículo. Y cada instinto de supervivencia que el lado sur le había enseñado le dijo que se diera la vuelta y se fuera. Pero ese era su edificio, su apartamento, y él estaba dentro. Subió los 4 tramos de escaleras con el corazón latiéndole en los oídos. La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave. La empujó, y el mundo interior ya no era el mundo que había dejado 8 horas antes. 3 hombres con trajes negros estaban en su sala de estar. Altos, de hombros anchos, inexpresivos, posicionados en una formación que Maeve reconoció al instante como un destacamento de protección. Uno a cada lado y uno detrás. Zapatos de cuero pulido en su suelo de madera barata. El olor a colonia cara cortando el último rastro de cera de vela que quedaba cerca del estante de la cocina. Y en medio de ellos, Ree. Pero no su Ree. No el hombre que hacía tortillas con los últimos 3 huevos de su refrigerador. No el hombre que se había sentado en el suelo de la cocina, a la luz de las velas, y le había dicho que nadie le había compartido una historia simplemente porque quisiera. No el hombre que la había besado con ese tipo de cuidado doloroso, como si tuviera miedo de romper algo. El hombre que estaba en medio de su sala de estar era alguien completamente diferente. Su espalda recta como el acero, sus hombros abiertos, su barbilla ligeramente levantada. Esos ojos despojados de la suavidad que había tocado solo unas horas antes. Estaba hablando, su voz tallando cada palabra limpia, fría y exacta como un bisturí quirúrgico. Y los 3 hombres grandes escuchaban con la cabeza ligeramente inclinada. No se atrevían a mirarlo a los ojos. No se atrevían a interrumpir. Tenían miedo. Le tenían miedo. Maeve había leído sobre los 12 casos en la pantalla rota de su teléfono. Había leído las palabras «el diablo». Sabía quién era desde la 4ª noche, pero saberlo por una pantalla y verlo con sus propios ojos eran 2 cosas diferentes. Tan completamente que Maeve sintió como si la hubieran golpeado. En una pantalla, Ree Kensington había sido letra impresa y una fotografía borrosa. Frente a ella era poder en carne y hueso. El tipo de poder que hacía que 3 hombres una vez y media su tamaño tuvieran miedo de respirar demasiado fuerte. «Jefe», dijo uno de los 3 hombres. Una palabra, y golpeó a Maeve como una piedra lanzada directamente a su pecho. «Jefe». No Ree. No el hombre cuyo abdomen había cosido con hilo de cortina y besado en la oscuridad. «Jefe». Ree se giró cuando escuchó la puerta. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la habitación. Y Maeve vio el momento del cambio. De jefe de vuelta a Ree, de acero a algo más suave. Pero no del todo, como si estuviera tratando de ponerse una prenda de ropa vieja de nuevo y ya no le quedara bien. «Maeve», dijo, y su voz quedó atrapada entre 2 mundos. No lo suficientemente fría para ser jefe. No lo suficientemente cálida para ser el hombre que conocía. Los 3 hombres la miraron, la evaluaron, la calcularon. Vio sus ojos moverse sobre la tela grasienta de su uniforme, los zapatos gastados, el cabello castaño rojizo desordenado después de 8 horas de trabajo. Vio cómo la clasificaban en sus mentes y la colocaban en el cajón marcado como sin importancia. Maeve miró de nuevo a Ree y en lugar de sorpresa, en lugar de miedo, en lugar de fingir sorpresa, dijo: «Lo sé».
Silencio. Los tres hombres se congelaron. Ree se congeló. Lo sé desde la cuarta noche. Continuó, su voz firme, sus ojos nunca apartándose de él. Busqué en Google la cicatriz de tu mandíbula. Leí sobre el sindicato Kensington, sobre los 12 casos, sobre tu apodo. Tragó saliva. Sabía quién eras cuando te besé la noche de la ventisca. Sabía quién eras cuando me acosté contigo anoche. Y Maeve lo vio, lo que recordaría cuando muriera. Algo se rompió en esos ojos. No ira, no miedo. Algo que Maeve nunca pensó que él fuera capaz de sentir. Completa impotencia ante alguien que sabía exactamente qué clase de monstruo era y aún así eligió quedarse. Jefe. El hombre de pelo canoso cortó el silencio, su voz profesional y sin emociones. Connors ha sido neutralizado, jefe. Warren mantiene el mando por ahora, pero la situación es inestable. Te necesitamos de vuelta de inmediato. Ree no miró al hombre que hablaba. Sus ojos permanecieron en Maeve, y Maeve vio la guerra escrita en su rostro, entre el jefe y Ree, entre el imperio que lo llamaba a casa y el pequeño apartamento que todavía olía débilmente a cera de vela, entre el poder y la chica que llevaba las marcas de su turno duramente ganado como una insignia de honor. Ella supo el resultado antes de que él dijera una palabra. Siempre lo había sabido. Ray les dijo a los tres hombres que esperaran afuera. No explicó, no dijo por cuánto tiempo. Solo una mirada y se fueron por la puerta como si nunca hubieran existido, dejando atrás el olor a colonia cara y las marcas de zapatos de cuero pulido en suelos de madera baratos. La puerta se cerró, el apartamento se quedó quieto. No la quietud ordinaria de las 2 de la mañana, sino el tipo de silencio que tenía peso, el tipo que presionaba el pecho y forzaba todo el aire fuera de la habitación. Maeve se quedó junto a la puerta, todavía vestida con el áspero algodón que había visto demasiados turnos de medianoche. El olor del restaurante Rosie's aferrado a su cabello. Ree estaba en medio de la sala de estar, y los 4 pasos entre ellos de repente se sintieron más anchos que toda la ciudad de Chicago. Ya no parecía Ree. El suéter prestado del montón de ropa donada ahora parecía fuera de lugar en él. De la misma manera que ese traje caro había parecido fuera de lugar en el suelo de la cocina del restaurante la primera noche. Estaba entre 2 mundos y ninguno le encajaba ahora. Maeve no gritó, no lloró. Había llorado la noche anterior por Bree y su cuerpo no tenía más lágrimas para esta noche. Solo se quitó el delantal, lo dobló, lo dejó sobre el respaldo de una silla y luego se sentó a la mesa de la cocina. Movimientos lentos, tranquilos, como si se estuviera preparando para otro turno de noche en lugar de para el momento de perder algo que ni siquiera había tenido tiempo de nombrar. Siéntate, dijo ella. Ray se sentó frente a ella. La pequeña mesa de la cocina se interponía entre ellos. La misma mesa donde había contado el dinero de las propinas, donde Tommy había hecho sus deberes, donde Ray había dejado platos de tortilla por la mañana. Sobre la mesa había una pequeña marca de quemadura. El lugar donde había dejado su cipo 2 días antes mientras pensaba en algo sobre lo que ella no había preguntado. Maeve miró esa marca de quemadura, luego lo miró a él. Cuando vuelvas a ese mundo, dijo, su voz tan plana y uniforme que se sorprendió a sí misma. ¿Todavía existo en tu mente? Ree la miró. Durante mucho tiempo, esos ojos no parpadearon, y Maeve vio su mandíbula tensarse y relajarse, como si estuviera luchando con cada palabra antes de permitir que fuera pronunciada. Eres lo único que existe, dijo al fin, su voz más baja de lo que nunca la había oído. Ese es el problema. ¿El problema?, repitió Maeve. En mi mundo, dijo Ree, y ella pudo oírlo elegir cada palabra con cuidado, como un hombre caminando por un campo de minas. El sentimiento es una debilidad. Es lo que buscan los enemigos. Es el punto que explotan. Se detuvo. Si alguien en ese mundo sabe que me importas, te conviertes en un objetivo. No quizás. Ciertamente. Maeve escuchó cada palabra y entendió cada palabra y odió cada palabra. No porque estuvieran equivocadas,
sino porque eran correctas. Había leído lo suficiente sobre el sindicato Kensington para saber que no estaba exagerando. En ese mundo, los hombres secuestraban a las esposas e hijos de sus rivales, quemaban las casas de sus parientes, enviaban partes de cuerpos como mensajes. Lo había leído en la pantalla rota de su teléfono a las 3 de la mañana, y pasó la siguiente hora con el estómago revuelto. No puedo llevarte a ese mundo, dijo Ree, y no puedo quedarme en este. Miró alrededor del apartamento, su mirada recorriendo la estantería, el viejo sofá, las cortinas que ella había cosido, la estufa de gas donde cocinaba gachas para Tommy. Y Maeve vio algo en su rostro que dolía más que la herida en su abdomen la primera noche. Algo como arrepentimiento, como si estuviera mirando un sueño del que ya sabía que tenía que despertar. Entonces vete, dijo Maeve. 3 palabras. Su voz no tembló. Sus ojos no se llenaron. Dijo esas 3 palabras en el mismo tono que usaba con Polk cada vez que venía a cobrar una deuda. El tono de alguien tan acostumbrado a la pérdida que se había convertido casi en un hábito. Ree no suplicó. No dijo, dame más tiempo o encontraré una manera. Maeve pensó que eso podría ser lo que más dolía de todo, que la respetaba lo suficiente como para no prometer cosas que no podía cumplir. Se levantó lentamente, la miró una vez más, y Maeve captó el momento en que su mano se levantó, casi alcanzando su rostro, luego deteniéndose a mitad de camino y retrocediendo. Abrió el cipo en su bolsillo, ese pequeño clic familiar que había oído cada vez que pensaba. Luego lo cerró de golpe. Caminó hacia la puerta, se detuvo en el umbral, de espaldas a ella. Maeve, dijo, y su nombre en su voz sonó como una disculpa que no sabía cómo pronunciar. Luego se fue. El sonido de pasos en las escaleras. El sonido de la puerta de abajo cerrándose. El sonido del motor de la camioneta arrancando y luego desvaneciéndose en la distancia. Luego nada. Maeve se sentó a la mesa de la cocina hasta que la vela se consumió por completo, hasta que la primera luz de la mañana entró por las cortinas, hasta que se dio cuenta de que había estado sentada allí durante 4 horas sin moverse. El apartamento estaba vacío, nadie en el sofá, ningún olor a café de la cocina, ningún sonido de páginas pasando. La ropa donada que había usado durante 10 días estaba doblada cuidadosamente en la silla. En el sofá, de ratones y hombres yacía boca abajo, la página que había estado leyendo, doblada. Maeve tomó el libro y lo apretó contra su pecho. El papel estaba amarillento y el débil olor a cipo todavía persistía entre las páginas. No lloró. Solo se sentó allí sosteniendo el libro y escuchó el apartamento quedarse en silencio de una manera que nunca había estado en silencio antes de la noche en que él se estrelló en la cocina de su restaurante. Pasaron 2 semanas, como 2 meses. Maeve todavía trabajaba el turno de noche en Rosie's. Todavía limpiaba mesas, todavía lavaba platos, todavía soportaba al gerente mirándola con ojos que quería arrancarle de la cara. Todo era exactamente como había sido antes de que Ree se estrellara en la cocina de su restaurante. Excepto que todo era completamente diferente. Su apartamento estaba silencioso de una manera equivocada. Ya nadie reorganizaba la cocina. Nadie hacía tortillas con los últimos 3 huevos. Nadie se sentaba en el sofá a leer con un cipo abriéndose y cerrándose en una mano. Dormía, pero no descansaba. Comía, pero no saboreaba nada. Existía, pero una parte de ella se había ido con esa camioneta negra esa noche y nunca me había vuelto. Al tercer día llamó al hospital. Bree había sido programada para la cirugía. Los $80,000 completos habían sido pagados por una parte anónima. Maeve se quedó en la cocina con el teléfono pegado a la oreja y sintió gratitud e ira al mismo tiempo, con una intensidad que casi la dejó sin poder respirar. Él había pagado por Bree. Por supuesto que había pagado, porque así era como él trabajaba. Resolviendo problemas con dinero y poder, con cosas que tenía en abundancia en lugar de con la presencia que se negaba a dar. Escribió una carta a Kensington Holdings, la sede principal en el centro de Chicago, la torre de cristal que había visto en fotos en su teléfono. La carta era corta. No acepto caridad. Envíenme la factura. Pagaré cada centavo.
La carta volvió 4 días después, sin destinatario en esta dirección, estampado en rojo en el sobre. La envió de nuevo. Volvió de nuevo. La tercera vez no la envió. Rompió el sobre y lo quemó sobre la estufa de gas, viendo el papel curvarse en cenizas en la llama azul, y pensó que esta era probablemente la metáfora más clara que su vida había producido. La cirugía de Bree fue un éxito. Maeve se sentó junto a la cama de hospital de su hermana, sosteniendo la mano de la chica de 19 años que había criado desde que ella misma tenía 16, y por primera vez en 2 semanas sintió algo más que vacío. Entonces vio el papel. Se deslizó del cuaderno de Bree cuando Maeve estaba ordenando las cosas en la mesita de noche. Doblado en 4, los pliegues gastados como si hubiera sido abierto, leído y vuelto a doblar docenas de veces. Maeve lo desdobló y todo se congeló. Una nota de deuda, $15,000, interés del 5% semanal. Un préstamo tomado 6 meses antes de que apareciera Ree, antes de que sucediera nada en las últimas 2 semanas. Bree había pedido dinero prestado. Su hermana, de 19 años, había acudido por su cuenta a una operación de usura para pagar la factura del hospital de la última cirugía que Maeve no había podido cubrir. Bree se lo había ocultado durante 6 meses. Pero no fue eso lo que hizo que Maeve sintiera como si alguien le acabara de dar un puñetazo en el pecho. Fue el logotipo en la esquina superior derecha de la nota de deuda. La letra K, la misma tipografía, el mismo estilo de grabado, la misma K que había estado en el anillo de plata en el dedo anular del hombre que había dormido en su sofá durante 10 noches. Sindicato Kensington. El sistema de usura que Ree había construido. La máquina que dirigía, la red en la que operaba Polk, usando su posición en el restaurante para buscar personas desesperadas que necesitaran dinero rápido. Con cientos de deudores como Bree, por todo el lado sur, estaba triturando a su hermana hasta convertirla en polvo. Maeve volvió a doblar el papel con cuidado por los mismos pliegues. Lo guardó de nuevo en el cuaderno de Bree. Luego salió al pasillo del hospital, apoyó la espalda en la pared y miró al techo con los ojos secos. No lloró. Se había quedado sin lágrimas la noche que lloró por $80,000 en la cocina. Y Bree preguntó, ¿cuánto? Con una voz que había sonado casi suplicante. Esas lágrimas habían sido las últimas. Ahora solo había algo más amargo que las lágrimas. La comprensión de que cada sentimiento que había tenido por Ree, el beso en la noche de la ventisca, la noche que había yacido a su lado, el dolor de extrañarlo durante las últimas 2 semanas, todo había sido envenenado por la letra K en la nota de deuda escondida en el cuaderno de su hermana. Él no sabía lo de Bree. Ella creía que él no había firmado personalmente esa nota de deuda. Pero él había construido la máquina. Él había creado el sistema. Y ese sistema estaba devorando a su hermana viva mientras él hacía tortillas en su cocina y la besaba a la luz de las velas. De vuelta en casa, Maeve miró la pequeña marca de quemadura en la mesa de la cocina donde Ree había dejado su cipo mientras pensaba. No la limpió. El primer día la miraba cada mañana mientras tomaba café. El quinto día la miró y pensó en su mano alrededor de su muñeca bajo la luz de la cocina. El séptimo día la miró y se odió a sí misma por seguir recordándolo. El 10º día puso su taza de café sobre ella para cubrirla y salió de la cocina sin mirar atrás. Tommy vino a cenar el jueves como de costumbre. El niño se sentó a la mesa, miró la silla vacía frente a él, donde Ree se había sentado a leer, y luego preguntó, Maeve, ¿dónde está él? Maeve puso el plato de macarrones frente a Tommy. Tuvo que irse, dijo, y su voz sonó tan normal que casi se lo creyó. Esa noche después del trabajo, Maeve miró por la ventana y vio una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. No la misma de esa noche, más pequeña, más discreta, pero con los mismos cristales oscuros. La misma limpieza imposible que desentonaba en medio del lado sur. Ree había enviado a alguien para que la vigilara. Por supuesto que lo había hecho, porque así era como él se preocupaba. Desde la distancia, con dinero, hombres y poder. Con todo excepto él mismo. Maeve cerró las cortinas y se fue a la cama.
Llegaron al restaurante Rosie's a la 1:40 de la mañana, 10 minutos antes de cerrar. Dos hombres. Maeve estaba limpiando el mostrador y no levantó la vista de inmediato porque los clientes tardíos no eran inusuales en el lado sur. Siempre había alguien que necesitaba café o refugio de la lluvia o una razón para no ir a casa. Cerramos pronto, dijo, con los ojos todavía en el mostrador. Solo café, dijo el hombre, su voz normal, educada. Sirvió 2 tazas de café negro y las llevó a la mesa. Y cuando dejó las tazas, vio sus manos. No las manos de hombres bebiendo café a casi las 2 de la mañana. Sus manos estaban planas sobre la mesa, ambas simétricas, listas. Las manos de hombres acostumbrados a moverse rápido. Levantó la vista. Los ojos del hombre más cercano a ella no contenían nada. Ni calidez, ni frialdad, solo un vacío profesional. De la misma manera que Maeve había visto en los ojos de los 3 subordinados en su apartamento la noche que Rhee se fue. La forma en que Rhee miraba cuando escaneaba una habitación en busca de amenazas. Se movían como él, y ella lo entendió 2 segundos demasiado tarde. El segundo hombre ya se había levantado para bloquear la puerta principal. El primero le agarró la muñeca, la misma muñeca que Rhee había sostenido una vez tan suavemente bajo la luz de la cocina. Pero esta vez no había nada de suave en ello. «No grites», dijo. «No corras. Ven en silencio y nadie saldrá herido». Maeve no gritó, no porque él se lo dijera, sino porque sabía que en un restaurante vacío a casi las 2 de la mañana en el lado sur, nadie la oiría. El gerente se había ido a casa media hora antes. La calle estaba vacía, y la camioneta negra que Rhee había asignado para vigilarla estaba estacionada fuera de su apartamento a 4 cuadras de distancia, vigilando la casa donde ella no estaba. Mientras la arrastraban por la puerta trasera del restaurante que él nunca pensó en vigilar. Rhee había apostado hombres en el restaurante, pero eran forasteros. Los secuestradores se movieron a través de los túneles del sótano y las trampas de grasa del callejón trasero que solo el personal de cocina conocía. No solo atacaron un punto ciego, usaron el conocimiento íntimo de Polk sobre el edificio para eludir el perímetro de Rhee. Él controlaba las calles, pero las sombras del restaurante Rosie's todavía pertenecían a las ratas. No entendía que para gente como ella, el hogar no era donde dormía, era donde trabajaba. Y ahora ese punto ciego la estaba metiendo en la furgoneta estacionada en el callejón detrás del restaurante. Le cubrieron la cabeza, le ataron las manos con bridas, la empujaron a la parte de atrás. 30 minutos de viaje, quizás 40. Maeve contó cada giro e intentó no perder la cuenta, pero después del 12º, la perdió. Cuando le quitaron la capucha, estaba dentro de un almacén industrial abandonado. Techo alto, paredes de metal corrugado, suelo de hormigón agrietado. Luz amarilla débil de una sola bombilla colgando en el centro de la habitación. Frío. El olor a aceite de máquina viejo y polvo de cemento. La ataron a una silla de metal en medio de la habitación. Las bridas se clavaron en sus muñecas hasta que se le durmieron. Apareció un tercer hombre, mayor que los otros dos, pelo canoso, chaqueta de cuero. Ojos con una extraña familiaridad que Maeve no pudo ubicar al principio. «Llama a Kensington», le dijo al hombre a su lado. «Dile que tenemos algo que quiere a cambio de algo que queremos». Miró a Maeve. «El control del sindicato, nada menos». «¿Crees que Rick Kensington cambiará un imperio por mí?», preguntó Maeve, su voz tan tranquila que lo sorprendió un poco. «Soy una camarera en un restaurante barato. Eres la mujer a la que puso 3 hombres a vigilar durante 2 semanas seguidas», respondió él. «No somos estúpidos». Se dio la vuelta, sacó su teléfono y Maeve se sentó en la silla de metal helada. Escuchaba mientras él hablaba en la esquina de la habitación y comenzó a pensar. No en Rhee, no en si vendría, sino en cómo salir. Bridas de plástico, de las baratas, no de grado militar. Maeve lo sabía porque ella misma había cortado este tipo con tijeras cuando las usaba para atar la ropa en la lavandería a los 19 años. Plástico duro, pero quebradizo si se torcía de la manera correcta. No tenía tijeras, pero sí horquillas. 2 de ellas metidas detrás de su cabeza,
del tipo de metal fino que usaba para evitar que su pelo cayera en la comida mientras trabajaba. No le habían quitado las horquillas porque nadie pensaba que las horquillas fueran peligrosas. Lentamente, Maeve inclinó la cabeza hacia la derecha. Usó su hombro para hacer caer una horquilla en la palma de su mano atada a la espalda. Sus dedos entumecidos la buscaron, la enderezaron y comenzaron a trabajarla en la muesca de bloqueo de la brida. No para desbloquearla, sino para aflojarla poco a poco, tan lentamente que dolía. Pero Maeve Calloway había sobrevivido 27 años con paciencia. Y esta noche tenía mucho tiempo, o al menos eso esperaba. Ray recibió la llamada a las 2:17 de la mañana. La persona que llamó habló durante 30 segundos. Ray escuchó sin interrumpir, sin hacer una sola pregunta, sin cambiar su expresión. Los tres hombres en la habitación dijeron más tarde que fue el momento más aterrador que habían presenciado. No porque se enojara, sino porque no lo hizo. Dejó el teléfono sobre la mesa, sacó lentamente el cipo del bolsillo de su chaqueta, lo abrió y miró la pequeña llama. El fuego amarillo parpadeó en sus ojos, y los tres hombres en la habitación retrocedieron medio paso sin saber por qué. Cerró el cipo de golpe. El clic metálico resonó en la silenciosa habitación como el sonido de una pistola al cargarse. «Reúnan a todos», dijo. No en voz alta, no con urgencia. Su voz era plana e inmóvil como la superficie de un lago antes de una tormenta. Y cualquiera que entendiera a Rick Kensington sabía que era entonces cuando era más peligroso. 20 minutos después, 14 hombres se habían reunido. Ree no explicó la situación, no expuso un plan. Le dio a cada hombre una tarea, corta y exacta, como si hubiera calculado cada movimiento en su cabeza desde el segundo en que colgó el teléfono. La ubicación del almacén había sido rastreada a partir de la señal del teléfono de la persona que llamó. Afueras del sur, zona industrial abandonada cerca del puerto. 3 puntos de entrada, 2 guardias afuera, al menos 3 hombres adentro. Y Maeve. «Yo entro primero», dijo Ree. Nadie se opuso. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque nadie se atrevía a decirle a Rick Kensington que estaba equivocado. Especialmente no esta noche. Especialmente no cuando sus ojos se veían así. El convoy condujo sin luces. 3 camionetas atravesaron Chicago en la noche como fantasmas sobre el pavimento mojado. Ree se sentó en el asiento trasero del vehículo principal, el cipo abriéndose y cerrándose en su mano. Sin mirar por la ventana, sin hablar con nadie, pero cualquiera que estuviera sentado cerca de él podía sentir algo emanando de él. No calor, no frío, sino la densa quietud de un hombre que ya había decidido exactamente lo que sucedería en los próximos 30 minutos y que no podía ser cambiado por nada en este mundo. Llegaron al almacén a las 3:04. Los 2 guardias de afuera fueron neutralizados en 15 segundos, sin disparos. Ray no usó un arma. Usó sus manos. Rápido, preciso, eficiente. El tipo de violencia practicada durante tanto tiempo que se había convertido en un reflejo en lugar de una acción. La puerta del almacén se abrió. Adentro estaba oscuro y amplio y olía a aceite de máquina viejo mezclado con sangre fresca. 3 hombres en el almacén, 2 de pie, 1 sentado. Los 2 hombres de pie reaccionaron cuando oyeron la puerta, pero Ree ya estaba entre ellos antes de que pudieran sacar sus armas. La cabeza del primer hombre fue golpeada contra la pared de metal corrujado. El segundo logró sacar un cuchillo, pero Ree le agarró la muñeca, la torció, y el crujido del hueso rompiéndose sonó en todo el almacén, limpio y seco como el chasquido de una rama muerta. El hombre de pelo canoso, el que estaba a cargo, retrocedió hacia la esquina de la habitación. 2 de los hombres de Ree entraron corriendo y se encargaron de él antes de que pudiera alcanzar su teléfono. Todo sucedió en menos de 40 segundos. 40 segundos de violencia fría. Sin gritos, sin amenazas, solo los sonidos de hueso, carne y metal. Y entonces Ree vio la habitación del fondo. La puerta de acero estaba entreabierta. Una débil luz amarilla se derramaba por la rendija. Empujó la puerta y se detuvo en seco. Maeve estaba de pie en medio de la habitación, no sentada en la silla de metal donde la habían atado. De pie.
La brida se había aflojado y se había liberado, y el último guardia, el que se había quedado para vigilarla, yacía boca abajo en el suelo con sangre corriendo de su sien, mientras Maeve Calloway estaba de pie sobre él, con ambas manos agarrando la pata de una silla de metal. Había roto la silla a la que la habían atado, sosteniéndola como un arma. Ojos castaño rojizo encendidos, cabello alborotado, un lado de su rostro magullado por el golpe que el guardia había logrado darle antes de que ella lo derribara. La chica con la sartén de hierro fundido en la cocina del restaurante a casi las 2 de la mañana. La chica con la pata de la silla de metal en un almacén a las 3 de la mañana. La misma mujer, los mismos ojos, la misma negativa a quedarse quieta y esperar a que alguien más la salvara. Ray se encargó del último guardia en 2 segundos. No era necesario porque el hombre ya estaba en el suelo. Pero Ray aún así le pateó el arma fuera de su alcance y luego le clavó el pie en las costillas una vez más. Y Maeve oyó cómo se rompía un hueso y entendió que no era precaución, era castigo. Luego se arrodilló frente a ella. Ray Kensington, el diablo, el hombre que acababa de acabar con otros 5 hombres como si fueran de papel, se arrodilló en el suelo de hormigón de un almacén abandonado. Y cuando pronunció su nombre, su voz tembló. Maeve, no la voz del jefe, no la voz que comandaba un imperio, la voz del hombre que yacía en el suelo de la cocina del restaurante esa primera noche, ensangrentado e indefenso, diciendo, de acuerdo, cuando ella le dijo que le debía las gracias. Maeve lo miró la sangre en sus manos, en su cuello, en los nudillos donde la piel se había abierto. Sangre que no era suya, las manos que acababan de romper los huesos de otros hombres, las manos que habían roto la muñeca de alguien por reflejo, las mismas manos que habían hecho tortillas en su cocina y habían sostenido su muñeca con la mayor suavidad posible bajo la luz amarilla. «Viniste», dijo ella. En el coche, nadie habló. Ray conducía. Maeve se sentó a su lado, observando sus manos en el volante. Sangre seca bajo sus uñas, rojo oscuro que se había vuelto marrón, alojada en cada pliegue de la piel y en cada línea de sus dedos. Sus manos no temblaban, ni un poco. Las mismas manos que acababan de romper la muñeca de alguien, golpear la cabeza de alguien contra una pared de metal corrugado, clavar una bota en las costillas del hombre que la vigilaba hasta que el sonido de huesos rompiéndose llenó la habitación, ahora sostenían el volante con perfecta firmeza, como si simplemente hubiera terminado un día de trabajo normal. Estas manos acaban de matar a alguien, pensó Maeve, o casi los mataron. Estas mismas manos también le habían hecho tortillas con los últimos 3 huevos del refrigerador. También le habían sostenido la muñeca con la mayor suavidad posible bajo la luz de la cocina, cubriendo el moretón de otro hombre con una ternura que nunca pensó que él fuera capaz de tener. Las mismas manos, 2 mundos. No sabía qué se suponía que debía sentir, así que no sintió nada en absoluto. Chicago pasaba por las ventanillas del coche, desde el distrito industrial abandonado hasta la autopista y luego al centro. Y la distancia desde el almacén hasta donde quiera que Ray la llevara no podía medirse solo en kilómetros, sino en todo el abismo entre 2 vidas. Un ático, piso 42, ventanales de suelo a techo con vistas a todo el horizonte de Chicago. Suelos de mármol, muebles cuyos nombres Maeve no conocía, pero sabía que cada pieza costaba más que su apartamento muchas veces. Todo limpio, frío, perfecto. Sin manchas de grasa en el suelo, sin cortinas cosidas a mano, sin marcas de quemadura de cipo en la mesa de la cocina. Maeve se paró en medio de una sala de estar más grande que todo el segundo piso de su edificio y se sintió pequeña de una manera que nunca se sintió en el lado sur. En el lado sur era pobre, pero pertenecía allí. Aquí era algo fuera de lugar. Zapatos de tacón gastados sobre mármol pulido. La tela de su lucha diaria todavía apestando a la freidora del restaurante. Su cabello desordenado, un lado de su rostro magullado. «Este no es mi mundo», dijo. Ray estaba junto a la ventana, mirando la ciudad, de espaldas a ella. «Lo sé», dijo él. Silencio.
Entonces Maeve hizo lo que se había estado preparando para hacer desde que estaba sentada en el coche. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó el papel, doblado en cuatro con sus pliegues gastados, se acercó a la mesa de cristal en medio de la habitación y lo dejó. El sonido del papel tocando el cristal fue pequeño, pero en el silencio de la habitación sonó como un golpe. «Explica esto», dijo. Rhea se dio la vuelta, se acercó, miró el papel y Maeve vio cómo sus ojos cambiaban. No el tipo de quietud helada que había visto cuando miró a Polk, no el oscurecimiento que había visto cuando miró el moretón en su muñeca. Algo que Maeve solo podía describir como reconocimiento, lento, doloroso, imposible de negar. La letra K en la nota de deuda, la misma K grabada en su anillo, $15,000, 5% de interés semanal. Nombre del deudor, Bree Calloway. No lo sabía, dijo, su voz baja. Te creo, dijo Maeve, y realmente lo creía. No firmaste esta nota. No sabías que Bree existía cuando se aprobó este préstamo. No ordenaste personalmente a nadie que cobrara a mi hermana. Se detuvo. Pero tú construiste la máquina. Rhea no dijo nada. Sus ojos permanecieron en el papel, en la letra K que había llevado en su dedo todos los días como un símbolo de poder. Y ahora esa misma letra yacía en una nota de deuda, aplastando a la hermana de la única mujer que le había importado. Tú creaste el sistema, continuó Maeve. Tú contrataste a los hombres, tú fijaste las tasas. Tú construiste la red en la que operan Polk y cientos de hombres como Polk. No necesitas saber el nombre de cada deudor porque el sistema funciona por sí solo. Ese fue tu diseño. Esa fue tu genialidad. Tragó saliva. Y ese diseño está devorando a mi hermana mientras tú hacías tortillas en mi cocina. El silencio se prolongó tanto que Maeve pudo oír el viento afuera en el piso 42. Borraré la deuda, dijo Rhea finalmente. Borrar la deuda de Bree, dijo Maeve, y su voz era más tranquila de lo que se sentía. ¿A cuántas otras personas como Bree resuelve eso? La pregunta quedó suspendida entre ellos. No había respuesta, ninguna respuesta clara, porque la verdadera respuesta era no. Borrar la deuda de Bree no resolvía nada porque mañana habría otra Bree, y al día siguiente, otra, y la máquina seguiría triturando. Y Rhea lo sabía, y Maeve sabía que él lo sabía. No te pido perdón, dijo Rhea, su voz muy lenta ahora, muy cuidadosa. No lo merezco, nunca seré un buen hombre. He hecho cosas que no quieres saber, y seguiré haciendo cosas que no quieres saber. La miró, con los ojos claros, sin ocultar nada. Pero te pido una oportunidad, no para convertirme en un buen hombre, sino para convertirme en la versión menos terrible de mí mismo. La versión que viste en el suelo de la cocina del restaurante esa noche, cuando no tenía nada excepto una herida de cuchillo en el abdomen y una chica arrodillada a mi lado con un botiquín de $10. Maeve lo miró la sangre seca bajo sus uñas, miró los ojos, esperando una respuesta que sabía que podría no dar nunca. Y no respondió. Todavía no. Maeve volvió a su apartamento del lado sur esa noche. No al ático. No aceptó la oferta de un coche para llevarla a casa. Tomó un taxi con el dinero de las propinas del fin de semana y subió los 4 tramos de escaleras en la oscuridad familiar. Abrió la puerta familiar del apartamento, se sentó en la silla familiar de la cocina y miró la marca de quemadura del cipo en la mesa que había cubierto con una taza de café. Levantó la taza, miró la marca. Pequeña, redonda, marrón oscuro sobre madera barata. El único rastro que quedaba de 10 noches que todavía no sabía cómo llamar. Durante 3 días no fue a trabajar. Se reportó enferma por primera vez en 2 años. Se acostó en su cama mirando al techo, mirando la grieta que lo cruzaba y que había mirado cada noche. Y pensó no en Rhea, sino en sí misma. En la chica de 16 años de pie frente a las cenizas de una casa quemada, sosteniendo la mano de su hermana envuelta en vendas, decidiendo que nadie volvería a decidir su vida por ella. En la chica de 19 años planchando camisas en una tintorería, cosiéndose su propio brazo con una aguja de coser normal y sin llorar.
En la chica de 27 años sosteniendo una sartén de hierro fundido y amenazando a un hombre sangrando en la cocina de un restaurante, diciendo, «Me debes las gracias», con una voz que no temblaba. Esa chica no tenía miedo del fuego, no tenía miedo de la sangre, no tenía miedo de los diablos. Solo temía una cosa: vivir sin el coraje suficiente para elegir lo que quería. En la tercera noche, tarde, Maeve se puso el abrigo y caminó hasta el restaurante Rosie's. No sabía por qué, o tal vez sí, pero aún no estaba lista para admitirlo. El restaurante estaba cerrado. El letrero de neón afuera parpadeaba en rojo y azul sobre la acera mojada. Maeve rodeó hasta la puerta trasera. La puerta de aluminio oxidado que había empujado cada noche durante 2 años. La misma puerta por la que un hombre sangrando se había estrellado en su vida no hace mucho tiempo. Miró por la pequeña ventana de la puerta y su corazón se detuvo. Rhee estaba sentado en la cocina, en la silla de plástico junto al refrigerador industrial, en el lugar exacto donde se había derrumbado la primera noche. Traje negro, del tipo de traje que ahora sabía que costaba 3 meses de alquiler. Cipo en su mano, abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose. La pequeña llama parpadeando en la cocina oscura. Los ojos vueltos hacia la pequeña ventana de la puerta, mirándola como si supiera que vendría, o lo esperara, o aguardara. El jefe del sindicato Kensington, el hombre que el FBI vigilaba pero no podía tocar, el hombre que poseía un ático en el piso 42 con vistas a todo Chicago, estaba sentado en la cocina de un restaurante barato del lado sur a medianoche, solo esperando a una camarera. Maeve empujó la puerta. La bisagra oxidada crujió, el sonido más familiar de su vida. Entró. El suelo de baldosas bajo sus pies, el olor a grasa y café viejo, y Rhee sentado allí mirándola con los mismos ojos que había visto por primera vez en el suelo de esta cocina esa primera noche, cuando él sangraba y ella estaba arrodillada a su lado con un botiquín de $10. «¿Todavía estás aquí?», preguntó ella. Su voz salió más suave de lo que pretendía. «Por si venías a buscarme», respondió él. Y la forma en que lo dijo, tranquilo, pero con esa ligera aspereza al final de la frase que traicionaba la calma, hizo que el pecho de Maeve se contrajera. Había estado viniendo aquí todas las noches. Lo supo sin preguntar. 3 noches, quizás más, sentado en la cocina de un restaurante cerrado, esperándola, sin saber si vendría. El hombre que lo controlaba todo, sentado dentro de la única situación que no podía controlar. Maeve se acercó, se paró frente a él, miró su rostro a la luz de neón que se colaba por la ventana, rojo y azul, parpadeando sobre la cicatriz a lo largo de su mandíbula. «Me debes las gracias», dijo. Esa frase, la primera vez que la dijo en el suelo de esta cocina, cuando él sangraba y ella estaba arrodillada a su lado, significaba que lo estaba salvando y él debía estar agradecido. La segunda vez, cuando se despertó a la mañana siguiente, significaba que le había dado algo que no merecía recibir. Ahora, esta última vez, significaba algo completamente diferente. «Gracias por volver. Gracias por sentarte aquí. Gracias por esperar». Rhee se levantó lentamente. El cipo se cerró de golpe y desapareció en su bolsillo. Se acercó a ella, cerca, más cerca, hasta que Maeve tuvo que inclinar la cabeza para mirarlo. Y él tuvo que inclinar la suya, y la distancia entre ellos no era más que aliento. Levantó una mano hacia su rostro. La mano estaba limpia ahora, sin sangre seca bajo las uñas, pero ella sabía que había estado allí y siempre estaría, al igual que las cicatrices en su cuerpo y la marca de quemadura en la mesa de su cocina. Cosas que no se podían borrar, solo elegir y vivir con ellas. «Gracias», dijo él. 2 palabras, pesadas, como lo habían sido la primera vez que las dijo en el suelo de su apartamento, con esas suturas toscas y honestas manteniéndolo unido. Más pesadas ahora. 6 meses después, Maeve vivía en un nuevo apartamento. No el ático en el piso 42, no el apartamento miserable en el cuarto piso del lado sur, sino un lugar limpio y bien iluminado en un vecindario más seguro, con cortinas que ella misma había cosido y estanterías que ella misma había construido,
y una cocina que nadie reorganizaba excepto ella. Rhea le había ofrecido el ático. Maeve se negó. Le ofreció una casa. Ella se negó. Le ofreció al menos pagar el alquiler. Ella lo miró con la expresión que él había aprendido que significaba «ni lo intentes». Pagaba el alquiler con su nuevo salario. Directora de programa en una organización sin fines de lucro para sobrevivientes de quemaduras, fundada con el dinero de Rhea y dirigida con su voluntad. Bree estaba sana. Cuando abrazó a Maeve antes de su primera clase, su agarre era fuerte. El miedo finalmente había desaparecido de sus ojos. A los 19 años, su piel estaba sanando y estaba comenzando su primer año de universidad. Ya no era un fantasma en su propia vida. La deuda de $15,000 con el sindicato Kensington había sido borrada. No solo la de Bree. Todas las deudas de usura por debajo de $20,000 en todo el lado sur fueron eliminadas. Rhea no lo hizo por moralidad, lo hizo porque Maeve se lo pidió, y descubrió que estaba dispuesto a quemar parte de su imperio si ella era quien sostenía la cerilla. Tommy venía todos los jueves por la noche. Llamaba a Rhea por su nombre. No hermano, no tío, solo Rhea, con la voz segura de un niño que asumía que pertenecía. Y Rhea nunca lo corrigió. Jugaban al ajedrez en la mesa de la cocina. Rhea enseñándole a Tommy a leer a un oponente, a ser paciente, a esperar el momento exacto para atacar. No el estilo de enseñanza de un padre gentil, un tipo más agudo, táctico, práctico. Y a Tommy le gustaba porque lo hacía sentir fuerte. Maeve escuchaba desde la cocina y pensaba que tal vez saber cómo protegerse no era algo tan malo cuando crecías en el lado sur. Rhea venía todas las noches, no siempre a tiempo. A veces llegaba tarde, su traje todavía perfecto, excepto por una mancha de rojo en el puño que se bajaba la manga demasiado tarde para ocultarla. Sangre, no suya. Maeve lo veía. No preguntaba. No perdonaba esa parte de él. Simplemente elegía amar el resto. Esta noche, Rhea estaba sentado en la silla de la cocina leyendo De ratones y hombres, el libro de su antiguo apartamento, lo único que Maeve había traído consigo cuando se mudó. Su teléfono vibró. Lo contestó, y Maeve oyó cómo su voz cambiaba en un instante. De cálida a acero. De Rhea a jefe. Fría, precisa e implacable. 2 segundos, luego colgó, dejó el teléfono y la miró de nuevo. Sus ojos se calentaron de nuevo. El cambio se invirtió. 2 segundos de diablo de vuelta a hombre. Maeve vio ambas versiones de Rhea en esos 2 segundos. Siempre lo hacía y elegía mirar a los ojos más cálidos. Le puso una taza de café al lado. Gracias, dijo él. 2 palabras, pesadas como lo habían sido la primera vez que las dijo en el suelo de su antiguo apartamento, con hilos de cortina cosidos en su abdomen y sin entender por qué una extraña había elegido salvarlo. Y a veces el amor no es encontrar a una persona perfecta. A veces es elegir quedarse con una imperfecta, viendo tanto la oscuridad como la luz en ella, y aún así ponerle una taza de café al lado cada noche. Maeve Calloway no salvó a Rhea Kensington de la oscuridad, pero le dio una razón para volverse hacia la luz cada noche. Y tal vez eso fue suficiente. Gracias a todos por escuchar hasta el último minuto. La historia de Maeve y Rhea puede ser ficción, pero su mensaje es real. La amabilidad nunca es una debilidad, y a veces las personas que parecen más pequeñas son las que tienen el poder de cambiar incluso los corazones más fríos. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Hubo algún momento que te conmovió? Comparte lo que sentiste con honestidad y desde el corazón en los comentarios. Me encantaría leerlo. Si esta historia te pareció significativa, por favor, dale a me gusta al video, compártelo con las personas que quieres y suscríbete al canal para que puedas escuchar más historias conmigo cada día. Les deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día que venga. Adiós y nos vemos en el próximo video.